Territorio Luthier es el nombre que Cristina Alonso y Fernando Ortiz eligieron para reivindicar el trabajo del artesano que durante siglos se ha ocupado de crear los instrumentos musicales para alegrar el alma. Y esa visión artística de la música, del tempo, las notas y su ensamblaje armónico, la quisieron para interpretar sus vinos. Desde 2018, este territorio se erige en un entorno idílico, entre viñas, pinos, enebros y corzos, y en poco tiempo se ha convertido en un bastión también del oficio de afinador, en este caso de los vinos de guarda. Porque en esta bodega se huye de las modas y se apuesta por la paciencia, por la elegancia y la sutileza que el vino adquiere con el paso del tiempo. Hoy viajamos a la frontera que une lo artesano con lo artístico. Nos adentramos en el territorio Luthier, acompañados de uno de sus moradores, Fernando Ortiz, en una cita con Ribera. Fernando Ortiz, bienvenido a una cita con Ribera. Muchas gracias. Bueno, Fernando, tú eres de aquí, de Aranda de Duero, y como buen arandino, ya cuando naces tienes un pie puesto en el mundo del vino. Pero me consta que el otro pie también lo tienes por antecedentes familiares. Cuéntame un poco cómo va eso. Sí, bueno, el tema del vino siempre ha sido una parte súper importante en nuestra familia, aparte de nuestra afición por cuidar del mundo del vino en todos esos aspectos, envejecer vino y bueno, y luego todo lo que es la cuestión familiar, ¿no? Desde mi abuelo, que fue uno de los primeros enólogos en Ribera del Duero, que ya me lo contaba mi padre, ¿no? ¿Cómo se llamaba tu abuelo? Fernando Ortiz, igual que yo, igual que mi padre. Ajá. Todos somos la saga Fernando Ortiz. Y bueno, él era un aficionado, fue de los primeros que estudió enología, porque todavía en esa época no se estudiaba mucho. Él estudió enología y bueno, ya hizo sus pinitos en el tema de la enología. Y luego ya mi tío Luis, que fue un poco el precursor y el mayor, digamos, favorecedor de que esto exista, ¿no? De hecho, él con otros dos funcionarios fueron los que crearon el Consejo Regulador de Ribera, ¿no? Siempre me lo cuentan pues toda la gente del vino, los Pedrosa y tal. Fue una persona muy inquieta, siempre le encantaba y fue uno de los que creyó realmente en el futuro tan prometedor que tenía esta zona, ¿no? Entonces él, con muchos contactos, con mucho movimiento, yendo pueblo a pueblo, fue creando lo que es el mapa hoy por hoy de la Ribera del Duero y hasta conseguir lo que hoy por hoy tenemos, gracias a personas como él. Bueno, imagino entonces que tendrás un montón de anécdotas que puedas recordar de las vendimias. Muchas. Con tu abuelo, me imagino que te llevaría algún... Yo me acuerdo de una muy buena con mi tío, o sea, de esa época, que es que mi tío era un personaje bastante curioso. De hecho, estuvo a punto de jugar también en el Atlético de Madrid. Y bueno, sí, él no le dejó mi abuelo porque decía, tú tienes que estudiar, ¿no? Déjate de fútbol, ¿no? Y bueno, el caso es que me lo cuentan también mucho los Pérez Pascuas, que cuando iba a las bodegas para promocionar y para que la gente creyera en el proyecto que era crear una denominación de origen, siempre les decía, pero bueno, ¿pero qué hacéis aquí plantando uvas? Esto es zona de trigales, aquí no vale para plantar uva. Y toda la gente se moría de la risa porque era él precisamente el que estaba promocionando esto, ¿no? Pero les vacilaba y les metía caña para que creyeran, ¿no? En ese proyecto tan bonito que es hoy por hoy la Ribera del Duero. Bueno, pero Fernando, tú además te formaste como enólogo y como sommelier. Además, trabajaste al otro lado del charco, creo que trabajaste exactamente... En Brasil estuve, sí, en Brasil estuve 2 años trabajando allí. Trabajaba como asesor y como formador de equipos tanto en São Paulo como en Río de Janeiro. Y bueno, y luego aparte estuve trabajando también con Instituto de Comercio Exterior, con Escal, promocionando los vinos de Castilla y León durante bastantes años, viajando por muchos lugares del mundo y disfrutando de algo tan nuestro, ¿no? Porque si algo creo realmente es que tanto Castilla y León como nuestra Ribera del Duero tenemos algo especial y algo único. Y cuando viajas, cuando más cuenta te das, ¿no? Porque cuando llegas aquí siempre tienes tus dudas, ¿no? Tus historias, pero cuando viajas y ves lo que hay fuera y lo comparas con lo que hay dentro, dices, joder, es que somos la leche. ¿Y cómo influye esta experiencia o esta trayectoria que nos has contado en la visión particular que tú tienes sobre los vinos que te gustaría elaborar? Bueno, a mí una de las cosas que más me ha marcado en mi vida y que creo que es muy importante a la hora de elaborar vinos es la búsqueda de la elegancia. Yo siempre enmarco los vinos como vinos que son armónicos, elegantes, o vinos que son, digamos, particulares, ¿no? Tanto me gustan mucho los vinos particulares, por supuesto, pero sobre todo me gusta la finura y la elegancia. Creo que lo elegante es atemporal. Entonces, nuestra forma
forma de entender el mundo del vino, nuestra forma de hacer las cosas es buscando una máxima elegancia, una temporalidad. ¿De dónde te viene ese gusto por la elegancia de los vinos? Bueno, aparte de viajar por muchos lados y buscar esos vinos que eran un poco mis favoritos, luego durante muchos años estuve trabajando en la empresa familiar, que es Bodega Histórica Don Carlos, que somos especialistas en colecciones de vinos antiguos y en Vega Sicilia, ¿no? Entonces, bueno, gran parte de esa cultura y de esa formación mía ha sido basado en los vinos de largo envejecimiento y en los vinos que buscan una especial finura, ¿no? Oye, pero cuéntanos, eso es muy interesante. ¿Y qué es eso de Bodegas Don Carlos? Bodega Don Carlos es una empresa que continúa en el centro de Aranda de Duero. Es una bodega medieval, una bodega antigua del siglo XV, que lo que hicimos fue rehabilitarla y crear un espacio basado en todos los vinos de alta calidad. Tenemos somos especialistas tanto en pequeñas producciones, tenemos vinos de toda la ribera, sobre todo basados en vinos con alma, vinos con un corazón, con algo que transmiten, ¿no? Que envejecen además especialmente bien, y luego tenemos una colección bastante grande de cerca de las 5.000 botellas de vino antiguo, desde sobre todo añadas de los 60-70 de toda España. Básicamente nuestro negocio son vinos españoles, que es en lo que creemos, y luego tenemos una amplia colección también de Vega Sicilia y de vinos de otros lados, sobre todo Rioja, Ribera y vinos de gama alta que envejecen especialmente bien. Entonces, quieras que no, al final algo se te pega, ¿no? Después de catar muchos vinos para mí mis favoritos, de esas añadas, te das cuenta el perfil de envejecimiento que tienen esos vinos y por qué la elegancia es atemporal y por qué los vinos elegantes siempre, sobrepasan las modas, sobrepasan todo. Ajá. Y fáciles de beber. Fáciles de beber, exactamente. Son muy fáciles de beber los vinos viejos. Exactamente. El concepto de la facilidad de beber para mí es un concepto básico, se encuadra entre ese concepto de elegancia. A nosotros nos gustan los vinos muy agradables, muy fáciles de beber, con muy buena frescura, con muy buena acidez, pero que sean vinos de trago largo, ¿no? Que decimos, que sean vinos que tengan mucha delicadeza, que no te cueste para nada beber la botella y que si tienes otra que la mires con ojos de deseo o que te la bebas. Bueno, ¿y cómo nace el proyecto Territorio Luthier? ¿Y por qué ese nombre? Bueno, Territorio Luthier para nosotros simbolizaba gran parte de nuestra filosofía, ¿no? Digamos que las dos palabras, la palabra territorio y la palabra... ¿Vosotros sois? Cristina, mi socia Cristina, que somos socios al 50% de la empresa. Cristina, mi socia, que llevo con ella pues, un montonazo de años trabajando, ella creía mucho también en este concepto de vinos elegantes, ¿no? Entonces, hace 10 años empezamos el proyecto, primero en una bodega alquilada y desde hace 3 años en nuestras propias instalaciones, como donde estamos ahora. Y bueno, ella le gustaba mucho este concepto, ¿no? De crear vinos en Ribera del Duero con esa finura y con esa elegancia extrema, ¿no? Entonces, bueno, poco a poco fuimos generando este concepto de los luthiers, ¿no? Los luthiers, ¿qué son? Son artesanos, ¿no? Son artesanos que utilizan sus manos para crear algo, sobre todo instrumentos de música, que buscan sobre todo la armonía, igual que nosotros en nuestros vinos. Para nosotros el concepto de la armonía es básico, indispensable para la hora de crear, y que además hacen instrumentos que envejecen muy bien con el tiempo y que cuanto más envejecen y tal, más valor alcanzan. Entonces era exactamente nuestra forma de entender el mundo del vino. Y luego para INRI, ellos utilizan la madera como medio conductor, igual que nosotros, pero nosotros no hacemos vino joven ni roble, hacemos crianzas, reservas y grandes reservas. Entonces nos parecía que había muchas similitudes y que nosotros éramos luthiers del vino, ¿no? Ajá. Y bueno, también estaba muy enlazado con el tema de la música, que a nosotros nos flipa y que hacemos un montonazo de actividades musicales, conciertos. Luego nos las vas a contar. Sí. Eso es. Y luego el tema del territorio, la palabra territorio en sí me encantaba, porque era crear un concepto de lugar, ¿no? La palabra territorio es nuestra palabra española de definir un lugar concreto, ¿no? Un lugar que tiene una idiosincrasia. Entonces, bueno, la palabra territorio para nosotros era muy afín a nuestro concepto de lugar, unida a la palabra luthier, que era un poco el concepto de forma de hacer. Entonces, Territorio Luthier, la verdad que desde el primer momento nos flipó y bueno, esa es nuestra forma de entender las cosas. Ajá. Y además tenéis una forma muy particular de comunicar el mundo de la vid y del vino. No solo hacéis que los aficionados como yo participemos, sino que también conseguís que esa participación nos la tomemos con mucho cariño, incluso de forma personal. En pleno confinamiento tuvisteis una iniciativa que tuvo una amplia notoriedad y participación. Ofrecisteis a vuestros clientes y amigos la oportunidad de apadrinar vuestras nuevas viñas y que las pusieran además un nombre. Sí. Cuéntanos
con más detalle esta iniciativa. Sí, bueno, fue una iniciativa preciosa, metidas en todo el jaleo del confinamiento en un momento muy problemático, ¿no? Y bueno, la iniciativa se llama Pon tu nombre a una cepa. Sí. De hecho, tenemos un montonazo de solicitudes para el próximo año que volveremos a hacer la iniciativa. La iniciativa era la recuperación de variedades en peligro de extinción a través del apadrinamiento de personas que pusieran el nombre a cada una de las cepas, ¿no? La idea de recuperar nuestro patrimonio histórico y nuestro patrimonio vegetal va muy unida a nuestra forma de entender las cosas. Nosotros respetamos mucho la forma de trabajar y la forma que hacían antiguamente las cosas, ¿no? ¿Cómo surgió esa idea de recuperar el patrimonio vegetal? Vamos a ver, nosotros sabíamos que había muchas variedades que estaban en peligro de extinción, ¿no? De hecho, había un proyecto de Itacil de recuperación de estas variedades, también liderado por César, de Tres Ases, amigo nuestro, y bueno, la idea de recuperar ese esfuerzo y ese trabajo que había habido durante muchas generaciones de mantener variedades de nuestra zona, nos parecía que era un proyecto muy bonito. Entonces, cuando hablamos con Itacil, nos comentaron que había muchos problemas para desarrollar estas variedades, nos surgió la idea de plantar al lado de nuestra bodega una variedad de uvas que estuvieran en peligro de extinción para recuperarlas y luego darlas una visión comercial. Es decir, que no solo se recuperen como anecdotario, sino que también se elaboren vinos con esas variedades, ¿no? Que es la mejor manera de conservarlas. Correcto, correcto. Entonces, la idea fue tomando forma hasta que en pleno confinamiento, después de darle vueltas y mucho hablar, plantamos las cepas y a la vez lanzamos la promoción de Pon tu nombre en una cepa, ¿no? Entonces, bueno, fue una explosión, vinieron las televisiones, hubo todo. Fue un concepto además muy bonito, muy particular, como nosotros hacemos las cosas, ¿no? De una forma íntima, de una forma cercana. Nos gusta muchísimo que venga la gente, nos gusta muchísimo, y era una forma de conectarles con algo que en ese momento no se podía hacer, ¿no? Entonces, bueno, fue una explosión. Teníamos prácticamente 2 meses para hacerla en 15 días nos quedamos sin cepas. Además que cada cepa que comprabas correspondía a un pack de vino, la gente conoció muchísimo los vinos que elaboramos, tuvimos mucho feedback y bueno, fue una cosa muy bonita. Bueno, y que tuvo una segunda parte, porque luego elaborasteis un seminario, creo recordar, este verano. Correcto. Una vez hecho, digamos, la replantación de las variedades, hicimos una convención aquí con los mejores expertos de España de recuperación de variedades autóctonas, porque este proyecto no para aquí. El tema de recuperar varietales y de recuperar nuestro patrimonio vegetal, no solamente en el tema de uvas, sino también en el tema de madera, en el tema de recuperación de fauna, de flora, etcétera, para nosotros es muy importante. La naturaleza es básica a la hora de hacer cosas. Entonces, bueno, se hizo esta convención, surgieron un montonazo de ideas que las repetiremos cada año y creamos por lo menos una conciencia de recuperar lo que tenemos. Bueno, y además de experimentar con nuevas variedades y hacer estas iniciativas que a nosotros nos encantan, os gusta experimentar también con las elaboraciones. Háblanos de las técnicas que utilizáis. ¿Qué os parece más importante? La técnica, las costumbres, cuéntame. Bueno, para nosotros lo más importante es el respeto a la naturaleza, ¿no? El respeto a lo que te da la madre naturaleza. Entonces, una de las cosas que nosotros intentamos es elaborar vinos sin intervención. ¿Qué significa sin intervención? Que no utilizamos levaduras, que no utilizamos bacterias, que son todas las que vienen del propio campo, pero a la vez lo que intentamos es conducir esas elaboraciones hacia la parte más elegante y más delicada de Ribera del Duero. Es decir, utilizamos la naturaleza, sobre todo, nosotros pensamos que si una viña tiene 90 o 100 años, la selección de levaduras que ha tenido la propia viña es la óptima, es mucho mejor que la que vamos a hacer nosotros. Entonces lo que hacemos es utilizar esa propia levadura para fermentar esas propias uvas. Entonces, además vosotros me comentabas también antes que vuestras viñas casi todas son viejas, las que utilizáis. Sí, más del 75% de la uva que se mete en territorio lutier tiene más de 90 años. O sea, estamos hablando de viñedos muy antiguos. Utilizamos muchas pequeñas parcelas en muchos lugares que confieren a nuestros vinos un matiz especial. Para nosotros la viña vieja es la base de nuestras elaboraciones. Esa utilización de levadura autóctona además potencia la complejidad de los vinos. Esa levadura en cada sitio es distinto, potencia la cantidad de aroma, la cantidad de percepciones y de sensaciones que tienes, además de que son más naturales. Y luego también las malolácticas que hacemos de una forma natural. Aquí hacemos malolácticas larguísimas porque como no se inoculan bacterias, la bacteria ella sabe cuando tiene que trabajar, pues son muy largas y son también con bacterias propias de la viña, ¿no? Entonces creemos que eso proporciona además vinos mucho más naturales, mucho más sanos, mucho más agradables y más afines a la forma que tenemos nosotros de entender el mundo del vino. Bueno, pero cuando te hablaba también que me contases un poco de esas prácticas, me consta que vuestro primer albillo
Bueno, la verdad es que hicisteis muy poquito, ¿no? Pero la verdad es que luego salió un albillo espectacular. Sí. Me consta que lo pisasteis. Sí. Las primeras elaboraciones, y bueno, todavía seguimos haciéndolo, fueron muy artesanas. Porque claro, también es verdad que no sé si hicisteis 1 o 2 cubetes, ¿no? Tampoco sí, fueron muy pocas botellas. La verdad que fue una explosión, porque fue nada más conocer y empezar a probar ese vino, nos quedamos sin botellas. Fue una bomba. Lo pisamos nosotros, sobre todo mi socia Cris, más que yo, porque yo no aguantaba tanto porque pisar, ojo, con el tema de pisar, y sobre todo lo hacíamos lo dejamos toda la noche para que nosotros utilizamos mucho la naturaleza. Van a hacer deporte olímpico. Sí, es tremendo eso. No veas qué sufrimiento es pisar con los pies descalzos la uva muy fría que viene por la mañana. Nosotros utilizamos siempre la noche para refrigerar nuestras uvas. Aparte que elaboramos todo en depósitos de hormigón, como se hacía antiguamente, ¿no? Entonces, bueno, esa experiencia fue muy bonita y la verdad que el resultado fue increíble. Háblanos del blanco de Albillo Mayor, porque yo lo recuerdo cuando lo probé. Probablemente era el más atípico de todos los que sí. Habíamos probado en ese momento, pero nos pareció algo espectacular. Cuéntanos un poco esos matices que vosotros, ¿cómo conseguís? Bueno, lo primero que buscamos son viñedos muy antiguos, como son casi todos los blancos de Ribera del Duero, ¿no? Viñedos de 90 a 100 años, buscamos sobre todo terrenos arenosos, que son los que más nos gustan para elaborar los blancos. El pisado fue pisado a pie puro. Luego hicimos una fermentación muy larga, de aproximadamente 8 o 9 meses en barrica, y luego posteriormente trasegamos, todo sin sulfitar, trasegamos, volvimos a meter hasta completar el año de envejecimiento en barrica. Luego ya lo trasegamos, lo dejamos limpito y lo preparamos directamente para embotellar. Si os fijáis, es una aplicación prácticamente nada intervencionista. Lo que vamos a encontrar es una cosa que para mí es fundamental, y es que son blancos muy aromáticos, con una complejidad increíble, llenas de matices, pero a la vez blancos muy elegantes, muy suaves. Y una cosa que nos llama mucho la atención, que pone en la botella, que lo tenemos delante, blanco de guarda. Sí. Nosotros creemos tremendamente en el concepto de guardar las cosas, ¿no? Hacemos vinos que son especialmente fáciles de beber, que desde el primer instante, cuando tú sacas el vino, puedes bebértelo sin ningún problema. De hecho, son muy disfrutables desde el primer instante. Pero si lo quieres guardar años, consideramos también que es muy importante el tema de la inversión en vinos. Es decir, que tú compres una botella y cada año valga más. No creemos mucho en el concepto de vinos que hay que consumirlos rápido. Pero apostáis porque el Albillo Mayor sea una variedad longeva. Bueno, por supuesto, el Albillo tiene un potencial de guarda descomunal. De hecho, yo los albillos que mejor recuerdo tengo y que más me han gustado son albillos de 30 a 40 años. Es decir, el albillo, aparte de que envejece muy bien, es una variedad que con los años se expresa más. Sí, claro. Bueno, sigamos hablando de vuestros vinos. Vamos a hablar del Arao. La primera añada salió en 2008, la primera añada que elaborasteis. No, sí. Fue la 2008, no es que saliese en 2008, fue la 2008, ¿no? Correcto, sí. Y este año sacáis una edición especial celebrando el 10º aniversario de esa araña. De esa añada, perdón. Cuéntanos, ¿por qué ese nombre? Me gustaría saber. Sí. Porque el Arao. Sí. ¿Y qué representa para ti? El Ara es nuestro vino más importante dentro de la bodega. Es el vino que más hacemos, el vino que más movimiento en redes genera, el que más la gente conoce. Es un crianza, sí. Es nuestro, digamos, vino de mayor producción de toda la bodega. Es el que nos da de comer, ¿no? Y digamos que es un vino que se basa en la filosofía. Lara es mi hermana, ¿no? Entonces, ¿cómo la voy a hacer un vino malo? La hice el vino que más cariño tenía. Sobre todo lo que se utiliza aquí, se elabora todo en hormigón, por supuesto, envejecimientos de entre 12 y 14 meses, y lo que se busca aquí sobre todo son aromas muy perfumados, muy delicados, con mucha complejidad, pero luego un trago muy largo, con presencia muy alta de fruta, con sensaciones especiadas y con mucha frescura al final. Es un vino de estos que es un poco peligroso, lo llamo yo siempre, porque son vinos de estos que te invitan a beber, a beber, a beber. Digamos que es el vino que más representación tiene de toda la bodega y el que más cariño y con el que empezamos. Continuamos con Hispania. ¿Qué tiene de especial este vino? Bueno, Hispania es digamos que es el proyecto igual más innovador de toda la bodega, pero sobre todo con un concepto que para nosotros es muy afín, ¿no? Y que es el respeto a lo que tenemos. Hispania es un proyecto que es 100% autóctono. ¿Qué significa esto? Que lo que utilizamos solamente son varietales y maderas que se producen dentro del territorio nacional. Es decir, las variedades que se utiliza, que son blanco y garnacha, o sea, tinta
tinto y garnacha, y luego se utiliza roble español, Quercus pyrenaica, que es nuestro roble autóctono. De hecho, si veis por aquí por la bodega ya tenemos plantados robles españoles para que dentro de 100 años los que vengan puedan seguir utilizándoles, y lo que hacemos es recuperar nuestro roble autóctono español para producir vinos. Es un proyecto súper especial. Empezamos también en el año 2009 a hacerlo. Fuimos de los primeros que empezaron en España a utilizar nuestro roble autóctono, y bueno, la verdad que es una pasada, nos quedamos siempre sin él. Es un vino que se vende por cupos y bueno, es una pasada. Sobre todo lo que me gusta mucho del carácter del roble español es la complejidad que da a los vinos y esa sensación también de mucho envejecimiento, de mucha evolución. Son vinos que te les tomas ahora, pero que sabes que dentro de 10 años te los puedes tomar, o dentro de 20 o dentro de 30. De hecho, el roble español para nosotros cada día es más importante. Es un vino que nos posicionó sobre todo en los 3 estrellas Michelin. Fue con el que primero entramos. Estamos en todos los 3 estrellas Michelin de San Sebastián y en muchos otros, pero fue a través de este vino que fue con el que nos conocieron. Luego, la verdad que casi todas han metido el resto de la gama de los vinos, pero es un poco el vino más icónico que tenemos y el que más le gusta a la gente, sobre todo a la hora de conocernos. Terminemos con Luthier, vuestro gran reserva. Sí, bueno, Luthier es Luthier, ¿no? Luthier es el culpable de todo esto, ¿no? Porque, bueno, Luthier tiene una historia muy bonita, y es que hace 8 años estamos catando vinos y probando diferentes zonas de Aranda, porque para nosotros Aranda es un territorio muy especial. De hecho, tenemos la campaña Territorio Arandino por nuestra creencia, nuestra localidad, ¿no? Como fruto de grandes vinos, ¿no? Y estábamos catando vinos y de repente apareció una botella que no sabíamos de dónde venía, con un corcho anónimo, no sabíamos, y probamos y fue una explosión. Fue algo que nos dejó marcado. Dijimos, ¿de dónde viene esto? Es algo increíble, algo que tenía una frescura, que tenía una elegancia, algo tremendo. Y empezamos a investigar, no sabíamos de dónde había venido esa botella, y 6 meses después un amigo mío me trajo una botella a casa de este mismo productor, de esta misma viña, pero con diferente mezcla de varietales, ¿no? Y cuando lo volvimos a catar dijimos, joder, es súper parecido. Entonces empezamos a preguntar, descubrimos que era una viña que teníamos al ladito de la bodega, muy cerquita, en una zona, el punto más alto de toda Aranda, y entonces, bueno, empezamos a investigar, nos volvió locos la idea de hacer un gran reserva como los de antaño, como los que se hacían en los años 60 y 70, volviendo un poco a esa tradición antigua, y sin más nos fuimos a buscar a uno de los enólogos más famosos que había en España, que era para nosotros el que más sabía hacer grandes reservas, ¿no? Entonces estuvimos hablando con Jesús Madrazo, que en esa época trabajaba en Contino, para crear este proyecto. Nos dijo que si estábamos locos, que cómo íbamos a venirse a Ribera a hacer esto, no sé qué, y le dijimos, sí, mira, es que hemos encontrado esta viña. Después de mucha insistencia le convencimos y estuvimos los primeros años en secreto elaborando este vino. De hecho, este es fruto de ese secreto, ¿no? Y hace un año sacamos la primera cosecha, que es el 2012. Es un vino que tiene 8 años de envejecimiento antes de salir al mercado. O sea, bueno, hemos conseguido un poco el fruto de ese trabajo y de ese esfuerzo, ¿no? Y bueno, la verdad que Luthier se produce solamente, se sacan a la venta solamente 500 botellas al año, se van sacando varias añadas a la vez. Este año sacaremos 2014, el próximo año sacaremos 2012, 2014 y 2015. Y bueno, la idea es un concepto de vino de larguísimo envejecimiento y buscando sobre todo ese punto, ¿no? Esa extrema finura, esos grandes vinos de guarda que durante una época se dejaron de poner de moda y que nosotros queremos volver con esa moda. Bueno, pues a ver si recuperamos entre todos el gusto por los vinos viejos, por que yo soy también un enamorado. Has mentado antes Territorio Arandino. ¿En qué consiste eso? Bueno, Territorio Arandino es una forma de entender la ayuda a los demás, ¿no? Sobre todo apoyar a la hostelería, que son nuestros grandes aliados a la hora de contar los vinos, de explicarlos y de vender nuestros productos, porque en esta época de pandemia están sufriendo mucho, ¿no? Entonces hemos creado una iniciativa que se llama Territorio Arandino, que lo que hacemos es acercar a todos los consumidores de Aranda a través de los bares nuestros crianzas, acercándose, poniéndoselo a precios más asequibles, potenciando conjuntamente con los bares todo lo que es la promoción y el conocimiento de nuestros vinos, ayudándoles a los bares pues de todas las formas posibles para que puedan llegar a poner un crianza a unos precios que la gente pueda conocer, y sobre todo pues apoyar durante esta época, durante el estado de alarma, a todos esos hosteleros que tanto lo necesitan. Qué bien. Bueno, a nivel enoturístico habéis conseguido que vuestra bodega sea un punto de disfrute y de consumo cultural.
Cuéntanos un poco, ¿cómo son los veranos aquí en territorio luthier? Hombre, hay movimiento, hay movimiento. El verano, bueno, tenemos una terraza magnífica, que es donde estamos ahora mismo, sí. Y bueno, luego el tema de los conciertos, el tema de las actividades que se hacen, el tema de la astrología, que también nos gusta mucho. Tenemos bueno, aparte de este año que continuamos con las actividades típicas, sobre todo de los conciertos, tanto de música actual como música clásica, como bueno, todo lo que es el amplio espectro de la música. Luego también hacemos actividades para niños, hacemos actividades también, monólogos, contamos historias. Todos los días puedes venir a disfrutar de la terraza, pues tomarte un vino. También. Traemos pintores todos los años, sabes un poco la historia. Contamos también las añadas a través de pinturas, porque durante las vendimias vienen pintores. Bueno, cada año viene un artista que refleja sus sentimientos, sus sensaciones a través de un cuadro, ¿no? Les traemos aquí una semana, les metemos a trabajar con nosotros, se llenan de vino, comen, cenan, disfrutan de este mundo tan bonito y luego lo reflejan a través de una obra, ¿no? Y eso es lo que tenemos en la nave de Barricas. Cuán importante es relacionar la cultura con las marcas, ¿no? Porque cada vez estamos viendo que hay más movimiento en ese sentido y nos parece muy bien, claro. Hombre, yo creo que es lo mismo, ¿no? Es que el arte está expresado de múltiples formas. El arte puede ser la música, el arte puede ser una pintura, una escultura, puede ser un vino o puede ser cualquier otra cosa. Lo que te dé la gana, siempre que expreses sentimientos, ¿no? Y creo que el mundo del vino está lleno de sentimientos. Totalmente de acuerdo. Háblanos ahora del Club Luthier y cómo podemos participar en vuestras iniciativas. Bueno, el Club Luthier es una iniciativa que lleva unos 6 meses aproximadamente funcionando, con un éxito bastante importante. La idea del Club Luthier es acercar esas pequeñas locuras que se elaboran, esas elaboraciones muy pequeñitas que se hacen aquí en territorio Luthier, que no pueden llegar nunca al gran mundo, al gran público, pues acercárselo a través del club. Es decir, puedes adquirir vinos que no están comercializados, que no están en el mercado. De hecho, este 10º aniversario solamente ha salido en el Club Luthier, ¿no? Son vinos súper especiales, de muy poca producción y que tienen algo que nos ha llegado muy al corazón, por eso lo sacamos. Y luego aparte tienen descuentos especiales en todos los vinos y en todas las actividades que realizamos. Aparte de preferencia, una visita al año gratuita para la bodega y bueno, y sobre todo el buen rollo, ¿no? que tenemos aquí en la bodega, poderlo compartir y que lo puedan vivir un poco con nosotros, ¿no? Porque hay gente que siempre o que echa de menos, ¿no? esa cercanía. Aquí en territorio Luthier, si algo nos gusta es que la gente nos venga a ver. Y ya para finalizar, ¿cuál será la próxima aventura de territorio Luthier? Bueno, tenemos varias proyectadas, ¿no? Pero una de las digamos, aventuras que más nos motivan es el tema de la potenciación de los vinos blancos, porque el tema de los blancos en Ribera todavía es muy poco conocido, pero creemos que hay una proyección descomunal. Ajá. El tema de los claretes de envejecimiento, que bueno, cada vez va tomando más. Nosotros hacemos un clarete crianza, un reserva y un gran reserva, muy poco conocidos porque las producciones son muy pequeñas, pero son extraordinarios. De hecho, también hay varios en estrellas Michelin de estos claretes. Y luego, para nosotros, igual el proyecto más fundamental y más importante, que es el tema del enoturismo, ¿no? Nuestra bodega es una bodega creada y diseñada para que la gente venga a vernos, ¿no? Entonces, digamos que nuestro proyecto más importante y más fundamental es que vengáis, ¿no? Esas son nuestras ganas de recibir a la gente, nuestras ganas de que sientan cómo hacemos las cosas, de toda la pasión que hay detrás de cada vino, de que vean cómo lo hacemos y sobre todo de que pasen un ratito con nosotros y que compartan este mundo tan bonito. Pues encantados de venir aquí a Territorio Luthier. Muchas gracias, Fernando, por habernos concedido esta pequeña charla con una cita con Ribera. No, hombre, gracias a vosotros y que lo disfrutemos juntos.